Llegó la hora de las noticias económicas de la mano de Daniela Blandón. Daniela, bienvenida, buenas noches. Muchas gracias, María Clara, buenas noches. Comencemos en Estados Unidos, donde hay unas noticias positivas, y es que creció la economía en el tercer trimestre y así ya está bajando la recesión. Claro que sí, el temor de todo este año ha sido que la principal economía del mundo entrara en recesión. La razón es que como la Reserva Federal emprendió desde el año pasado una alza continua de sus tasas de interés, esto para ponerle freno a la inflación, pues eso fuera a causar una recesión en la medida en que los bienes de consumo más caros hacen que la gente se abstenga de comprar. Pero la magnitud de esta estrategia ha sido tal que hoy la tasa de interés hipotecaria, que es la más popular, la del plazo a 30 años, está en 7,9% anual, que es un máximo de 23 años. Pues hoy se conocieron los datos preliminares del tercer trimestre. El crecimiento de la economía, el Producto Interno Bruto aumentó 1,2% frente al segundo trimestre, pero si se compara frente al mismo periodo del año pasado, crece un 5%, el ritmo de crecimiento más alto en casi 2 años. Ciertamente, los consumidores y las empresas están teniendo en cuenta el costo del crédito y eso es, creo, un obstáculo para la economía. A pesar de eso, hemos visto un PIB realmente fuerte, 4,9% anual en el tercer trimestre. Y creemos que eso se debe a que hay un fuerte apoyo que viene del lado de la inversión, de la legislación histórica del presidente en esa materia. Y a propósito de esto, dos de las empresas implicadas en los paros revelaron sus cifras de los últimos 3 meses. María Clara, es que todo está relacionado porque analistas consideran que las huelgas de la United Auto Workers, que ya casi completan 6 semanas, podrían ser uno de los factores para que la economía de Estados Unidos se desacelere en el cuarto trimestre. Aunque Ford ya llegó a un acuerdo preliminar y General Motors y Stellantis están intentándolo. Las dos primeras ya dieron a conocer cómo les fue en el tercer trimestre. Como lo decíamos, la afectación del paro apenas cubrió unos pocos días del final de este periodo, así que el verdadero impacto se va a ver en el cuarto trimestre. De hecho, tanto General Motors como Ford coinciden en que no van a cumplir sus metas de ingresos y ganancias para este año. Ahora vamos a ver las cifras. Ambas tuvieron ingresos similares, unos 44.000 millones de dólares. En el caso de Ford tuvo ganancias por 1.200 millones de dólares. Viene de perder el año pasado en el mismo trimestre. Y en el caso de General Motors alcanzó unas ganancias de 3.000 millones de dólares, un 7,3% menos que el año pasado en el mismo periodo, pero sigue ganando. Y mucho hemos hablado de la posición de Naciones Unidas sobre la guerra entre israelíes y palestinos, pero ¿qué está diciendo la ONU sobre la inteligencia artificial? Acaba de crear, María Clara, un consejo consultivo que trabajará de forma independiente. Está compuesto por 20 mujeres y 19 hombres de 33 países y abarca distintas generaciones, también representantes de la industria, de los gobiernos y de expertos. La idea es abordar la gobernanza internacional de la inteligencia artificial, los riesgos que tiene, los desafíos de esta tecnología y, por último, también las oportunidades, ¿por qué no?, para aprovecharla. El propio Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, dice que un ejemplo de las increíbles posibilidades y a la vez los peligros potenciales de la misma es que hace poco tuvo la experiencia de verse a sí mismo dando un discurso en chino impecable a pesar de que él ni siquiera habla en chino. Los daños potenciales de la inteligencia artificial se extienden a serias preocupaciones sobre la desinformación, el arraigo de prejuicios y discriminación, la vigilancia y la invasión de la privacidad, el fraude y otras violaciones de los derechos humanos. Y sin entrar en una serie de escenarios apocalípticos, ya está claro que el uso malicioso de la inteligencia artificial podría socavar la confianza en las instituciones, debilitar la cohesión social y amenazar a la democracia misma. Daniela, pasamos a la cifra. ¿Qué nos tiene para este jueves? 2,9%, esta fue la tasa de desempleo en México al cierre de septiembre, según el Departamento de Estadística. Está bajando frente al mes pasado, cuando fue del 3%, también frente a hace un año, era del 3,4%. Quiere decir que 1,8 millones de personas en condiciones de trabajar no tienen empleo. En México el desempleo no es tan alto si lo comparamos con otros países de la región, pero su principal problema son los más de 30 millones de personas informales trabajando, más de la mitad de la fuerza laboral. Una cifra altísima. Gracias, Daniela, por las noticias económicas. Acá nos vemos luego. Y nosotros continuamos con el debate.